Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más, ¿cierto? De acá del canal de Mundo Física Chile. En esta oportunidad, siendo la continuación del video anterior que vimos de la mecánica vectorial, vamos a ver más problemas, ¿cierto? Relacionados al tema de las operaciones vectoriales ya, más de un punto de vista más aritmético, que es donde generalmente se utilizan, ¿cierto? Los vectores en la parte ya más de la física como tal. Vamos a ver dos tipos, ¿cierto?, de ejercicios que son un poquito más complicados, no tanto de realizarlos, sino más de comprender cómo se trabajan, más que nada, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces acá en este problema tenemos a partir de los vectores A y B, ¿cierto? Realiza la suma vectorial entre el doble del vector A y un tercio del vector B, utilizando el método aritmético. Bueno, como me están diciendo en este problema, me están dando dos vectores, ¿cierto? Nos están diciendo que el vector A, ¿cierto?, es el menos 1,5, ¿ya? Aquí vamos a colocarle la flechita, ¿cierto?, para que no se nos confunda, ¿verdad? Y que el vector B, ¿cierto?, es 18, menos 6. O sea, son dos vectores que tenemos, obviamente, en un plano, ¿cierto? Están en el plano de dos dimensiones. Tenemos ahí el otro vector B. Pues bien, realiza la suma vectorial, o sea, hay que hacer una suma del doble del vector A. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer el doble de ese vector, ¿cierto? Y un tercio del vector B. O sea, un tercio, ¿cierto?, significaría dividirlo por 3 al vector B. ¿Qué estamos utilizando acá? Lo que estamos utilizando acá, ¿cierto?, es valernos de la multiplicación y la división por un escalar. Sabemos que un escalar es simplemente un número. A diferencia de los vectores, como vimos en el video anterior, los vectores son herramientas matemáticas que describen dirección y sentido generalmente. En cambio, un escalar no. Un vector, por ejemplo, podría ser el desplazamiento, la velocidad, una fuerza, por mencionar algunos, y un escalar, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, ¿cierto? La distancia, ¿verdad? Son magnitudes escalares. Entonces, en este caso, un escalar es simplemente un número, no describe nada más, y un vector, ¿cierto?, describe una dirección y un sentido. Entonces acá, cuando multiplicamos o dividimos por un escalar, siempre tenemos que fijarnos de que el escalar va a realizar la operación a cada componente del vector que estemos utilizando. Por lo tanto, en este caso, el 2, como es el doble, el 2 va a multiplicar a cada componente del vector A, o sea, va a multiplicar al menos 1 y al 5. Y el 3, que está dividiendo, como dice un tercio, el 3 va a dividir al 18 y al menos 6. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a colocar acá el 2, vamos a colocar el multiplicado, y vamos a colocar el menos 1 y el 5. Y después para el vector B, ¿cierto?, vamos a hacer la división, donde el 18 va a dividir a cada una de las componentes, ¿cierto?, del vector B. Ahí sí. Recordad que generalmente la división por un escalar es un caso particular de la multiplicación, porque yo podía haber colocado un tercio afuera y multiplicarlo por el vector B, o sea, algo más o menos como esto. Podía haber colocado esto, ¿cierto?, y haber colocado el B afuera, y al fin y al cabo sería una multiplicación, pero por un tercio, que al fin y al cabo la división sería lo mismo. Entonces, en ese caso, la división también es un caso particular, ¿verdad?, de la multiplicación por los escalares. Entonces hacemos acá 2 por menos 1 siguiendo la operatoria, ¿cierto? Esto es menos 2. Y 2 por 5, ¿cierto? 10. Se fijan, acá cada componente fue multiplicada por el 2, o sea, el 2 multiplicó al menos 1 y también va a multiplicar al 5. ¿Bien? En el otro caso, 18 dividido en 3, eso es 6, coma, ¿verdad? Menos 6 partido en 3, eso es menos 2, ¿cierto?
18 sobre 3, eso es 6. 6 sobre 3 es 2, pero como hay un signo negativo, utilizamos el signo negativo. Y hacemos la suma. Acá tenemos una suma, a diferencia del video anterior que teníamos una resta, acá tenemos una suma. Menos 2 más 6, ¿cierto? Esto es 4 directamente, ¿cierto? Menos 2 más 6, o sea, menos 2 más 6, ¿cierto? Eso es 4. Y 10 más menos 2, o sea, 10 menos 2, eso es 8. ¿Cierto? En el segundo caso sería 10, ¿cierto? Más menos 2, lo que nos pasaba un poco, ¿cierto? Con el tema de la resta vectorial en el caso del método gráfico. O sea, estamos sumando, pero por un número inverso, ¿verdad? Entonces, aquí es lo mismo, ¿cierto? Más con menos son menos. Entonces, 10 menos 2, ¿cierto? Nos da 8. Y ahí tenemos el problema realizado. ¿Cuál es lo complicado que uno podría decir? Esto es un poco fácil, ¿cierto? ¿Cuál es lo complicado de este tipo de problemas? Esta parte. ¿Por qué? Porque en estos problemas nos están dando con palabras lo que hay que realizar. Dice el doble del vector A y un tercio del vector B. Entonces, en este caso, hay que realizar esas operatorias de acuerdo a lo que nos están diciendo, ¿cierto?, el enunciado. Si apareciera textual, obviamente, ahí se podría hacer más fácil, pero en estos casos, ¿cierto?, para agregarle, mejor dicho, un poco de dificultad, se realiza de esta manera. Entonces, así, ¿cierto?, llega un poco la dificultad que les hablaba anteriormente. Pues bien, ya realizamos el primer ejercicio, vamos a pasar a un segundo problema que tiene que ver también con lo mismo que vimos recién, ¿verdad? Vamos a hacer ahora este problemita, ¿verdad? Tenemos el vector C, 4,4, el vector D, menos 0,5, perdón, 0,8 y el vector E 5, menos 3,6. Calcular la suma vectorial entre el inverso del vector C, el triple del vector D y la mitad del vector E, utilizando la forma aritmética. Bien, tenemos los vectores acá, no lo vamos a escribir nuevamente, vamos a trabajar directamente con la operatoria que tenemos que realizar. ¿Cierto? El C es 4,4, como dije anteriormente, ¿cierto? Ya nombré cada uno de los vectores. El inverso del vector C significaría que hay que realizar menos, ¿cierto?, el vector C. Cuando hablamos de inverso siempre es el contrario, ¿verdad? No es contrario, trabajamos con el vector C, negativo en este caso. Más, como dice suma, el triple del vector D, entonces ahora sería 3 veces D, y la mitad del vector E, o sea, la mitad, sabemos que la mitad de cualquier número es dividido entre 2, por lo tanto, ¿cierto? Esperen, déjenme arreglar un poquito acá, que parece más una Z que un 2. Ahora sí, ahí sí parece más un 2, perdón. ¿Cierto? La mitad del vector E. Entonces, nuevamente, hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior, menos C sería menos 4,4. Vamos a colocar acá el 4,4 más, ¿cierto? 3 veces el vector D sería menos 0,5 y 0,8 más, ¿cierto? Vamos a colocar acá directamente el 2, ¿cierto? Y vamos a colocar arriba el 5 y el menos 3,6. Entonces, realicemos las operaciones inmediatamente al tiro, ¿cierto? Menos, el menos entra a cada componente, por tanto, esto sería menos 4 menos 4, ¿cierto? Menos 1 al fin y al cabo, por 4 es menos 4, y también por otro también va a ser menos 4. Acá vamos a tener el 3 por menos 0,5, esto va a ser menos 1,5, y con el 0,8 esto es 2,4. ¿Cierto? El 3 multiplicó al menos 0,5 y también multiplicó al 0,8.
Y ahora el 2 divide a cada componente. 5 entre 2 es 2,5. Y menos 3,6, eso es menos 1,8. Vamos a arreglar mejor el número. Ahora sí. Ahí sí, ¿cierto? Menos 1,08. Y después, como es una suma, hay que realizar la suma algebraica correspondiente. Tener cuidado con los signos, porque acá hay signos negativos, por ejemplo, el medio. Entonces hay que tener ojo también con aquello. Entonces, el primero sería menos 4, más por menos es menos 1,5, más 2,5. Entonces acá tenemos que realizar esa operatoria. Vamos a colocar el punto y la coma, colocamos menos 4, ahora trabajamos con el eje Y, ¿cierto? Más 2,4 y más por menos, ¿cierto? Es menos 1,8. Recuerden que siempre más por más o menos por menos, eso es más, y más por menos o menos por más, ¿cierto? Eso también sería negativo. Pues bien, hacemos las operatorias de los componentes por separado, ¿cierto? Menos 4, menos 1,5 más 2,5, eso es menos 3. Entonces acá nosotros colocamos el menos 3 para el eje X y hacemos la otra operatoria, menos 4 más 2,4 menos 1,8, y eso es menos 3,4. Eso tenemos que ambas componentes, ¿cierto?, son negativas. Y ahí tenemos, obviamente, la resolución del problema, ¿cierto? Ahora, puede que hayan algunas ocasiones, ¿cierto?, en el que los vectores no estén en un par o en un trío ordenado. Por ejemplo, pueden haberme dado, por ejemplo, ¿cierto?, esos vectores en una combinación lineal, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poquito de la combinación lineal, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, el problema resuelto. ¿Cómo sería una combinación lineal? Uno se preguntaría. Por ejemplo, nosotros tenemos que existen 3 vectores unitarios, ¿cierto?, que representan a cada eje coordenado. El vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K. Obviamente se le colocan esos gorros, ¿cierto?, que significa, ¿cierto?, que hablamos de un vector unitario. Cada vector unitario me representa un eje de coordenadas. El Y, el J y el K me representan un eje de coordenadas. En este caso, este sería el eje X, este sería el eje Y este sería el eje Z. Entonces, por ejemplo, ¿cómo escribiría el vector C en este problema, ¿cierto? En una combinación lineal, 4, si estamos trabajando con vectores unitarios, esto sería 4i, ¿cierto? El 4 del eje Y sigue siendo J, o sea, perdón, sigue siendo positivo, perdón, y sería 4J. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cierto? Tendríamos 4i, porque es 4x, ¿cierto? O sea, el x sería 4, y 4j, porque el y sería también 4 positivo. ¿Cómo escribiría los otros, por ejemplo? El d, ¿cierto?, sería menos 0,5 y más 0,8j. Cada componente tiene que ir con un vector unitario, que los vectores unitarios, ¿cierto?, son vectores que tienen un módulo igual a 1. Y el vector e, en este caso, sería 5i, y como el eje y, ¿cierto?, es negativo, entonces sería menos 3,6j. Y ahí estamos escribiendo los vectores que estaban en un par ordenado, ¿cierto? Ahora lo estamos escribiendo, ¿cierto?, en una combinación lineal. Vamos a escribirlo, ¿cierto? Esto es una combinación lineal, ¿cierto? Si tuviera 3 coordenadas, ¿cierto?, tendría que colocar, para las coordenadas del eje Z, tendría que colocar la K, ¿cierto? Por ejemplo, si hubiera sido 4,4,4, habría sido 4i más 4j más 4k, y así sucesivamente. Bien, entonces ahí también tenemos otra forma, ¿cierto?, de calcular ya
o sea, de cómo ver representados también los vectores, porque a veces puede decir 4i más 4j y no voy a saber cuál voy a tener que restar. Entonces, a veces de esta forma también se puede hacer más fácil porque simplemente se toman las i y después se toman las j y se hace la operatoria correspondiente. Ahora, otra de las cosas que también generalmente se pueden ver, ¿cierto? Aprovechando también este ejercicio, es cómo obtener el módulo. En un video anterior, ¿cierto? Yo les hablé de que el módulo representa el largo de un vector, ¿cierto? El tamaño, la cantidad de magnitud que estamos aplicando. Por ejemplo, si es una fuerza, la cantidad de fuerza que aplicamos. Si es una velocidad, la cantidad de rapidez que está experimentando, ¿cierto? Un cuerpo, etc. Entonces, en este caso, generalmente los módulos, ¿cierto? Se obtienen, ¿cierto? Realizando esta operatoria, ¿ya? Y generalmente trabajamos con una expresión en la cual cada componente del vector se eleva al cuadrado, y uno dice, ¿de dónde viene esto? Uno se preguntará, del teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Viene esta operatoria, ¿ya? Porque al fin y al cabo los vectores, si lo colocamos, por ejemplo, en un plano cartesiano, los vectores van a representar entre sí un triángulo rectángulo, que es la base del teorema de Pitágoras. Entonces, elevamos cada componente al cuadrado, ¿cierto? Y le sacamos la raíz, ¿cierto? Igual como el teorema de Pitágoras. Sería 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, sería 16 más 16, ¿cierto? Entonces sería raíz de 32. Obviamente, eso va a tener un resultado, ¿cierto? Numérico. Con los otros también. Entonces, por ejemplo, hay problemas en que también a uno le pueden pedir el módulo de un vector. Entonces, ahí eleva cada componente al cuadrado, ¿cierto? Ya, y lo suma y saca la raíz cuadrada. Ahora uno se preguntará, claro, ¿y cómo lo hago en 3 dimensiones donde no está el triángulo equilátero? O sea, donde no está el triángulo rectángulo. Se entiende que se homologa, ¿cierto? Para n cantidad de dimensiones. Entonces, por ejemplo, para 3 dimensiones se agregaría simplemente la coordenada z, ¿ya? Se da a entender de que así uno podría sacar más o menos la expresión, ¿verdad?, de un módulo vectorial. O sea, un módulo, perdón, ¿cierto? La magnitud, ¿verdad?, perdón, de un vector. Entonces, ahí estamos con este tipo de video. Espero les haya gustado, espero lo hayan comprendido mucho mejor de esta manera, ¿verdad? Recuerden dejar algún comentario si tienen alguna duda, algún like, cualquier cosa que ustedes estimen conveniente para poder, ¿cierto?, seguir subiendo estos videos, ¿verdad?, al canal y que puedan aprender también mucho mejor y puedan complementar también en los estudios que están realizando. Así que eso, nos vemos en una próxima oportunidad y eso. Adiós.